¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la tercera temporada de su podcast Contexto, Teología Simple, y nos encontramos con Josué, como siempre, que somos como anfitriones de este espacio. ¿Qué tal, Mike? Pues aquí felices de empezar esta nueva temporada para seguir hablando, conversando de cosas que nos gustan o reflexiones que tenemos ahí como en el tintero luego de algunas cosas que van saliendo del día a día. Sí, claro, no sabíamos si íbamos a renovar el contrato con este podcast en esta tercera temporada. Como la pagan muy bien. Sí, así pasa a veces, ¿verdad? Pero ahorita estamos comprometidos a hacer, bueno, estábamos haciendo la cuenta, hemos hecho 11 programas o 12 programas en la primera temporada, 11 en la segunda, y en esta tercera tenemos que hacer otros 12. Sí, ¿sabes? algo así para tener ahí más o menos los números, pero ¿a ti qué te ha parecido esto del podcast? No sé, haciendo como una recapitulación como de la historia. Claro. ¿Cómo lo empezamos? ¿Por qué? ¿Y qué rumbo ha tomado? Sí. A mí me parece una experiencia gratificante que me ha hecho repensar ciertos temas, leer bastante, estar pendiente también de la cultura popular para poder estar viendo películas, oyendo discos y ese tipo de cosas. Que al final de cuentas redundan en un acercamiento teológico a la cultura, a la iglesia, de una forma más vivencial, ¿verdad? Más desde la experiencia. Así que me ha parecido fenomenal la experiencia. Me ha parecido muy bueno también los diálogos que hemos tenido con diferentes autores, las puertas que se nos han abierto para comentar libros. Y creo que ha sido una gran experiencia. Sí, o sea, creo que lo empezamos por una inquietud, sí. ¿no? Porque, bueno, el contexto... Más que el contexto, así como socioeconómico y todo eso que se estudia en Introducción a la Teología, por ejemplo, sí nos importa, pero quizás estábamos abordando, era nuestra curiosidad de abordar un contexto a veces descuidado, que es el arte, la cultura popular. Claro. Tú eres más como profesional en eso porque eres músico, estás más como en ese rollo. Tú eres profesional en las series. Yo soy solo aficionado, es decir, me gustan las series, me gusta la música, pero solo como aficionado. Pero creo que hay un interés común que es tratar de reflexionar teológicamente, ya sea una serie de risa, ya sea una serie de drama, que no tiene nada que ver con el cristianismo, así como directamente, así como, o sea, no es una película de Dios no está muerto, Claro. sino es una película, serie, documental. Y nosotros tratamos de aterrizarlo teológicamente o que eso sea un puente para reflexionar teológicamente. Sí, las personas quizás se sorprenderían. Obviamente, aparte de lo que hacemos, somos profesores de teología y estamos leyendo constantemente libros y estamos discutiendo de las nuevas, lo que se ha publicado. Las nuevas publicaciones teológicas. De hecho, antes de comenzar la grabación estábamos viendo las nuevas publicaciones de una editorial que nos gusta mucho, que Sígueme. Sí. Entonces, hacemos eso, pero la gente se impresionaría cómo cada vez que nos juntamos, mucha de nuestra conversación es alrededor de lo que estamos viendo, de lo que estamos oyendo, de los artistas que han salido, de el mundo popular. Y no creo que seamos la excepción. Me parece que la mayoría de personas está metida en eso, está pendiente de lo que pasa en el cine, está pendiente de lo que pasa en la música. Y entonces la mirada teológica acerca de esto se vuelve al final de cuentas vital, se vuelve importante para la vida de cada uno de nosotros. Y como le hemos comentado en algunos programas, hay personas que ocultan esta faceta de su ser, ¿verdad? Y nosotros no queremos ocultarla, queremos ponerla en medio para dialogar. Sí, la exponemos. Fíjate que ahorita con lo que decías me estaba acordando, o sea, todos lo hacemos de una manera, sí. O cualquier cristiano lo hace porque si va a ver alguna película, termina siendo alguna como esto no edifica o esto me recordó a tal, pero como que se hace a veces con miedo, o sea, no metiéndose, sí. Porque si una película es como abierta, vamos a ponerle abiertamente contra el cristianismo, o no contra, que pareciera que no encaja, un ejemplo fue Barbie. Claro, o contra los valores. O contra los valores, es como la reflexión teológica es esto es malo, no hay que verla. Pero nosotros, por ejemplo, en la película de Barbie, nos aventuramos a que nos proveía
de material para reflexionar teológicamente, encontrándole valores incluso cristianos. Sí, sí, instamos a la audiencia también a darle un giro a su pensamiento Sí, y sí, sí. poder verla con distintos ojos. Al final de cuentas, las obras de arte, uno se aproxima a ellas desde diferentes lentes. Claro. Y quizás el lente que nosotros estamos proveyendo en el programa puede ser uno de los que ellos tengan y pueden mezclarlo y dialogarlo con otros lentes que pudieran verlo, ¿verdad? Algo que también pasó, nosotros no lo comentamos, hubiera estado buenísimo lo que en las Olimpiadas. Sí, Por ejemplo, ahí estalló Sí, la sí. reflexión teológica, casi todo en contra, que estaba mal, pero hubieron también teólogos, yo creo que más responsables, como David Taylor, por ejemplo, y creo que vino en esa época, Sí, que dio sus artista, teólogo, que dijo, a mí no me gustó, pero podía servir de puente para hablar de esto, o sea, era algo más matizado. Sí, sí, sí. Pero es algo que nos importa, nos interesa reflexionar de películas, de canciones, que a lo mejor uno diría, no, ¿de dónde puede sacar algo teológico? Pero tenemos algo ahí preparado incluso para el futuro. Así es. Yo creo que también es una intuición teológica que creo que compartimos y es que al final de cuentas la persona humana, la cultura, de alguna forma la idea de Dios o la voz de Dios o la palabra de Dios está impregnada de diversas formas y tanto la música como las películas son voces que por un lado pueden reflejar esa voz de Dios que está impregnada, pero también esa carencia de Dios, ¿verdad? Esas voces de sufrimiento, esas voces de soledad, esas voces que claman por algo, de desesperación, que están clamando por algo que nosotros como cristianos entendemos que solo lo puede llenar Dios. Entonces, esa intuición que tenemos, que pasa en el arte, que pasa en la naturaleza, que pasa en diferentes facetas de la sociedad, entonces queremos abordarla con responsabilidad, ¿verdad? Fíjate que, o sea, dos cosas que me hace reflexionar. Una es que a veces piensan que el ser teólogo es tener cierto vocabulario, dar clases en cierto lugar, pero hay una reflexión de un teólogo, de un filósofo español que a mí me gusta mucho, que le preguntaron qué es ser filósofo. Y él decía, ser filósofo no es hablar de metafísica necesariamente, o tener un lenguaje estructurado, o que nadie te entienda. Ser filósofo es reflexionar la vida filosóficamente, y esto va muy de la mano con Kant, que él decía que lo importante es aprender a filosofar, no tanto aprender de filosofía. Entonces, como teólogos, nos interesa reflexionar teológicamente todo lo que está a nuestro alrededor. Y parte de eso es el arte. Yo la otra vez con un maestro, con David Suazo, en una clase le decía que yo siento que, por ejemplo, las novelas, en nuestro contexto, son un poco descuidadas desde la mirada teológica, porque en las clases de antropología, en las clases de teología propia que doy, por ejemplo, no ponemos literatura, y es donde se reflexiona a veces a la persona de Dios, de cómo se ve Dios, o la antropología. Digo, ¿qué novela no reflexiona a veces el ser humano? Claro, ¿no? y se está preguntando Y refleja lo que él piensa que es lo que significa ser humano. Pues está Beckett, está Cortázar, o sea, toda la literatura, Cortázar, Ernesto Sábato. Entonces yo siento que es una parte descuidada a veces en nuestros círculos evangélicos, ir a la literatura, ir al arte y desde ahí sacar intuiciones teológicas, como tú dices, que se encuentran en ellos y reflexionarlas. ¿Crees que es algo propio del evangelicalismo que se nos ha enseñado? Es decir, ya hemos reflexionado aquí que muchos de lo que se nos enseñó y se nos heredó era como salirnos del mundo, apartarnos de eso. Y entonces perdimos la gran riqueza de esto que estás hablando. ¿Crees que es parte de como el ser evangélico latinoamericano? Quizás, yo creo que sí, aunque tenemos, y también es de que sacamos nuestras propias producciones, y eso hace como que, ¿para qué te vas acá si tenemos también literatura? Entonces, ¿para qué te vas a leer una novela si tenemos dejado atrás, ¿no? ¿Y para qué te vas a leer a Borges si tenemos también poetas? Entonces, es como nosotros creamos nuestro propio cerco de literatura cristiana, música cristiana, poesía cristiana. Yo creo que no hay arte cristiano, simplemente, y se le escuchaba, por ejemplo, a Lucas Magnin, que no hay arte cristiano, es
el cristiano que haga arte y que lo haga bien, pero no arte cristiano precisamente. Entonces, creo que esa mirada es la que nos ha faltado y nos ha encerrado en nuestro mundo, pero no sé tú cómo veas. Creo que por ahí puede ir la respuesta. Tenemos diferentes acercamientos y regularmente el evangélico latinoamericano se define como lo que no es, no tanto lo que es. Entonces, el evangélico latinoamericano es el que no escucha música del mundo, el que no va al cine, el que no hace esto. Entonces, esos cercos nos han provisto de identidad por mucho tiempo y cortarlos es bastante difícil. Pero ojalá que estos programas sirvan como no sé, un impulso para poder aventurarse y abrirse a un mundo nuevo quizás, que al principio va a ser chocante seguramente, que al principio va a ser complicado el diálogo, pero que no es nuevo para el cristianismo. El cristianismo en todas sus épocas ha dialogado con la cultura, con el arte, con la filosofía, con la literatura, y ha sido un diálogo no solo de críticas, eso está malo, sino que también de aprendizaje mutuo. Claro. O sea, tomar cosas de la literatura, de la filosofía, para poder expresar de mejor manera las verdades cristianas y la verdad de Dios a una sociedad que siempre es cambiante y que siempre está caminando hacia adelante, diríamos, ¿verdad? Y también parte de nuestro propósito es dar a conocer a autores que reflexionan profundamente en esto, ¿no? Y vamos a seguir dando a conocer. Ya dijimos de Lucas Magnin, pero está Alberto Roldán, por ejemplo, que ha reflexionado de Dios, de la escatología incluso. Es un estudioso de Borges, y desde ahí saca reflexiones teológicas bien interesantes. Sí, exactamente. Vamos a abordar poetas, cantantes, quizás en esta nueva temporada, por cierto, son primicias, ¿verdad? Que vamos a estar dialogando con su música, con su poesía, con sus letras, ¿verdad? Personas galardonadas con premios Nobel, por ejemplo, que nosotros podemos acceder a lo que ellos están escribiendo y que ellos piensan de Dios y que ellos piensan de su espiritualidad y cómo ellos también proponen una espiritualidad que muchas veces va en contra de lo que el mundo está siguiendo, de lo que nuestra sociedad está siguiendo. Entonces, esas voces también de auxilio pueden traer voces que vengan desde lo divino. Sí, bueno, ya adelantaste algunos programas, ¿no? Que les queríamos compartir, que es documentales. Queremos analizar un álbum nuevo que acaba de salir. Queremos seguir. Ese sí va a ser sorpresa. Ese va a ser sorpresa, güey. Queremos seguir con películas, con series. Vienen los Óscares dentro de un mes, entonces tenemos que abordar algo de los Óscares. Hay algunas películas de los Óscares que también tienen un tinte religioso. Claro. ¿Verdad? Entonces, obviamente siempre nos interesa eso. Lástima que ahora casi todas las películas de los Óscares están solo para ir a ver al cine. Era más fácil ponerla en Netflix, pero vamos a hacer el esfuerzo. Ni modo, hay que ir al cine. Hay que ir al cine a verlas para comentarlas. Está eso. ¿Qué más vamos a tener esta? Bueno, también algunas novedades que Editorial CLIE nos ha proporcionado, nuevos libros. Sí. Yo creo que esto sí lo podemos decir. Sí, nuevos libros que tanto han traducido como que han publicado y que queremos comentar. Tenemos una deuda primero. Para empezar. La deuda de sacar el programa de Teología Pop. Sí. Que aquí tengo, por cierto. Sí, ese libro lo recibimos el año pasado, emocionados de leerlo. Lo hemos leído varias veces. Yo lo he leído varias veces. Lo hemos estado reflexionando a lo largo del año pasado, este año también, pero queremos hacer un programa como centrado en Teología Pop. Sí. Tenemos también uno que medio hemos comentado también en la temporada pasada, y es acerca de la feminidad bíblica. Y obviamente vamos a tener que tener invitadas para esa discusión, ese diálogo, ¿verdad? Porque qué aburrido que hombres hablen de feminidad bíblica, ¿verdad? Que a veces es lo común. Que a veces en las conferencias de ciertos... En lugar de las mujeres y todos son... Y todos son hombres. Entonces no queremos hacer ese tipo de diálogos, entonces vamos a tener invitadas, amigas que van a estar comentando. Seguramente no vamos a tener la misma mirada. Seguramente ellas han leído el libro y tienen algo diferente que anda a percibir cosas distintas. Cosas que nosotros no hemos visto, ellas lo han visto. Sí. Y creo que ese diálogo va a ser muy rico para que podamos explorar este concepto de feminidad que ahora, por las batallas culturales y por todas estas discusiones de género, son muy
no sé, está en boca de un montón de gente. Y creo que es importante abordarlo desde una mirada obviamente crítica, pero como el libro lo hace, desde una mirada histórica, desde una mirada teológica, y bueno, nos va a dar mucho de qué hablar. Seguramente nuestros amigos y nuestras amigas van a comentar bastante, ¿verdad? Es este tipo de programas y bueno, va a ser una muy buena experiencia. A lo mejor adelantando, se me está ocurriendo que en ese programa incluso comentar el libro que es reciente, tanto en inglés como en español, pero de ahí sacar que esa reflexión en Latinoamérica, por ejemplo, ha estado desde hace años con varias teólogas y con varios teólogos. Sí, exacto. El problema es que a veces no ha llegado, no ha tenido los medios para que llegue a toda la gente, pero podemos rescatar todos esos autores que ya han reflexionado sobre esto hace añales. Sí, esto lo hemos dicho muchas veces en diferentes temas, ¿verdad? O sea, muchas veces las críticas a ciertos patrones heredados desde Latinoamérica tienen años de estarse tienen años de estarse escribiendo, tienen años de estar poniendo el dedo en esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, hasta que la discusión no se traslada al mundo no sé, de Estados Unidos, de Europa. Sí, ya que es más masivo. Es más masivo, Sí. no hay eco, ¿verdad? Pero qué bueno que se está haciendo eso. Sí, claro. Porque Nunca es tarde. claro, y entre más voces se puedan agregar a estas conversaciones, entonces es mucho más rico el diálogo que claro. podemos tener. Bueno, tenemos entonces Feminidad Bíblica, Teología Pop. De ahí nos llegaron otros libros que a lo mejor no hacemos un programa en especial, pero sí los queremos como video reseñar. Sí, por cierto, gracias a Editorial Clive, Sí, muchas gracias. que nos ha provisto de literatura para poder reseñarla, para poder hablar de ella, para poder recomendarla a nuestros amigos. Sí. ¿Cuáles libros nos Por ejemplo, nos llegó uno que a mí me emocionó mucho, que era Pensar a Dios, desde la teología y la filosofía de Alberto Roldán. Él escribe hasta dormido, yo creo, ¿no? O sea, un montón de libros. Ha de estar dormido y ahí está ya pensando. Pero es el de Alberto Roldán, Pensar a Dios. Está la nueva edición aumentada de Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González, un libro de cabecera, yo diría, Sí, para ojalá entender. que tengamos a Augusto González en algún programa. Ojalá Porque que lo sería tuviéramos. una gran riqueza. Y que el libro precisamente agrega, yo había escuchado como, por ejemplo, rescata el lugar de la mujer en la reforma. Entonces va unido con lo que queremos hacer con feminidad. Ya anteriormente esos planteamientos de Justo González eran bastante radicales, porque te acordás que en la reforma comienza no con la reforma alemana, sino que con la reforma española. Eso ya es un cambio con Isabel la Católica Exactamente. Y con una mujer y rescata todo lo bueno que tuvo, que era una gran intelectual, mujer de oración. Entonces Él ya hace un cambio, no empezar con Lutero, sino con la reforma española, con una mujer. Claro, y ahora estas nuevas adiciones y seguramente la historia de la iglesia ahora en el mundo mayoritario, que es donde más está creciendo la iglesia cristiana, como África, Latinoamérica, Asia, que son los grandes polos de cristianismo ahora, seguramente en esta edición va a traer más de esa historia. Sí. ¿Qué otros libros tenemos? De ecología. Tenemos el de ecología de Javier Ricaza, que ese estamos deseosos de poder comentar. Ese yo creo que sí vamos a sacar un... Sí, intentaremos contactarlo. Tenemos que hablar con él de eso. Claro, tenemos que hablar con él de eso. Un tema polémico también. Especialmente ahora que Trump ha eliminado los acuerdos de París en su país. Sí, porque ya lo ecológico ya es ahora ya está muy politizado, ¿no? Exactamente. Entonces ya o eres de izquierda o eres de derecha o eres pro, eres contra, entonces ya se vuelve una cuestión ya no teológica, sino de cuidar la creación y etcétera, porque eso ya tiene tintes ideológicos, Claro, entonces se vuelve complicado. Sí, y tenemos que rescatar la mirada teológica al final de cuentas. Sí, como lo hemos dicho y lo decimos en nuestras clases, no es una mirada ni de izquierda ni de derecha, pues. Claro. O sea, intentamos que sea la mirada de Dios, ¿verdad? Que siempre va a ir en contra y va a tener voz profética para cualquier espectro ideológico Claro. que tenga. Entonces creo que ese libro nos va a proveer de mucha discusión. Tenemos también el de Alfonso Ropero, que hace un diálogo entre filosofía y teología. Es cierto, sí, como historia de la filosofía y cómo ha sido su diálogo con la teología. Hemos tenido programas acerca de eso también, que sí hemos abordado cómo la filosofía
tiene mucha influencia en la teología, brindando categoría, brindando formas de pensar, brindando métodos, ¿verdad? Y quizás este libro también nos va a ampliar un poco el panorama en esto. Y queremos abordar otros tipos de libros, o sea, no solamente libros teológicos, ¿verdad? Claro, queremos, bueno, esa es otra premisa, queremos, y ya esto nos amarra a hacerlo, aunque tú ya lo leíste, queremos hablar del Premio Nobel de Literatura del año pasado, que es una mujer surcoreana, que es Han Kang. Tiene poquitos libros, son cortos, Sí, y son, hasta ahorita, por lo que he leído de ella, no son complicados. Sí, bueno, hay algunos más complicados que otros, ¿verdad? Más literalmente digeribles que otros. Pero sí queremos hablar, aunque sea de uno que nos ha interesado a los dos, que es este libro de la clase de griego, Sí. que por nuestra trayectoria en los estudios teológicos hemos tenido que pasar por la clase de griego, ¿verdad? Entonces, Incluso hasta como un repaso sirve, porque habla de la voz media y qué significa. sí, y es un ensayo una novela que trata de abordar temas como el lenguaje, la identidad, cosas así que lo vamos a estar comentando. Si no lo han leído, bueno, hay varias librerías aquí en Guatemala Sí, y ahorita Latinoamérica. yo creo que en todas las librerías se están vendiendo a Han Kang. Bueno, en diciembre se terminaron, yo lo fui a buscar aquí a la librería más grande de Guatemala, que no vamos a decir su nombre, y se habían terminado todos los de Hangan. Pero habría que rápido. preguntar si ya trajeron otra vez. Yo fui la otra vez y ya Ya había. estaba. Ok, Ya había. entonces vamos a hablar del premio Nobel y de otro premio Nobel también que Hasta una rifa podemos hacer. ¿Cómo se llama? Un giveaway. un giveaway cabal para que otras personas puedan leer otro tipo de literatura. Claro. ¿Verdad? Y bueno, eso es como la presentación de lo que tenemos para esta temporada. No sé si se nos ha escapado algo para... Bueno, queríamos también hablar un poco de algunos episodios que de las temporadas pasadas que nosotros recomendamos o que recomendaríamos para que si no los han visto, vayan, los vean, que nosotros creemos que han sido como donde nos hemos sentido a veces más cómodos, más sueltos, porque como todo, hay unos que son más chafas, hay otros que sentimos que han sido chafas y han sido buenas, y hay otros que pues uno no sabe, No, y pues nosotros lo disfrutamos, pero nadie lo oyó. que nadie lo oyó. Entonces, por ejemplo, en la primera temporada, ¿cuáles son los que recuerdas que o más movimiento tuvieron o de los que Yo creo que más disfrutaste? uno de lo que más tanto disfrutamos como se movió fue el documental de Hillsong. Sí. Estaba en boga en ese tiempo y lo abordamos. Y como que nos apasionamos un No, poco. pues, obviamente, porque quieras o no, hemos crecido con la música de Hillsong, de alguna forma nos gusta la música de Hillsong, entonces y hemos visto también los problemas que han tenido la iglesia de Hillsong en nuestros propios contextos, entonces creo que Fue un bonito programa y que también nos ayudaba, o sea, comentar el documental era casi como aprender también porque muchas iglesias a veces quieren tomar el rumbo de ese tipo de iglesias, entonces el documental también evidenciaba de cuidado porque estos pueden ser los peligros tanto de tener grupos muy conocidos o tipos de líderes, tipo de liderazgos, ¿verdad? ajá, de los rockstar y todo eso, entonces era también como una señal de precaución que es muy buena. Sí. Otro que creo que lo discutimos bastante y era también algo que queríamos hacer, era de este filósofo surcoreano, bien Bueno, hablando de filosofía y de... exactamente, hicimos uno de esos, por cierto, desde hace unos cuantas semanas o meses estaba leyendo bastantes críticas a Byung-Chul Han, primero diciendo que no es filósofo o una cosa así, era un pseudo filósofo. Bueno, algo así. ahí sí. O Decían que, la otra vez escuchaba que si tú querías saber quién es filósofo, lo primero que hace es criticar al otro y decir que no es filósofo. Decía, tú ubicas rápido quién es un filósofo porque se dedica a señalar que todos no son filósofos, ¿no? Más que ellos, pero bueno. exacto. Y cosas como que sus respuestas son demasiado simples, demasiado conformistas con el sistema capitalista global, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Bueno, si quieren leer esas críticas y si quieren también expandir un poco el conocimiento acerca de este filósofo, pueden escuchar nuestro Sí, nuestro sí, podcast. creo que es un buen medio para
empaparse un poquito. Es una introducción, Exacto, una introducción. sería muy básica, Que pero tampoco es una apología, ¿verdad? No, no, De, no. de lo que él es, sino que simplemente un abordaje de sus temas, de sus propuestas y de alguna forma también de cómo la tradición cristiana, algunas de sus propuestas ya las ha tenido y ya las practica, ya las pone como centralidad en su vivencia cristiana. Entonces, lo que él habla no suena tan discordante Sí, con ¿no? la Por espiritualidad ejemplo, él habla cristiana. de la vida contemplativa. Aunque me decía un maestro, tú ya no debes de leer de la vida contemplativa, más bien de la vida productiva, pero bueno, ese es otro tema. Pero él habla de eso, ¿no? Sí, De exactamente. pararse, contemplar, de cuidar una planta, Sí, etcétera. sí, exacto. Entonces, estaría bueno para adentrarse. Hay gente que no ha leído nada de filosofía Sí, y estos libros que son fáciles de leer, que son relativamente fáciles de leer, no como otros, ¿verdad? claro. Entonces, son una buena entrada para poder comenzar a empaparse de las diferentes discusiones filosóficas. Y una tercera que me gustó fue la que discutimos un documental del Papa. Sí, hay un bonito. Sí, 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 de niños, ¿verdad? Hablando, Adolescentes, adolescentes sí, hablando sí, sí. con el Papa. Pero adolescentes que están obviamente en la cultura, pues, de pensar el aborto, de pensar la sexualidad o las cosas de género. Entonces era poner al representante máximo de la Iglesia Católica, que a veces juega entre ser conservador, ser más abierto. A otro que lo acusan de jugar con Sí, lo que más le y conviene. estar con jóvenes, que era como, bueno, ¿por qué la iglesia no ordena mujeres? ¿Y qué pasa con el aborto? Entonces, ver cómo se podría dar un diálogo interesante, a veces cómico, y yo creo que fue bastante bueno el Sí, sí, documental. sí. Si no lo han visto, por cierto, le recomendamos que lo miren. Luego miran nuestro programa de la primera Claro. temporada y bueno, seguimos ahí la discusión. De la siguiente temporada, uno de los que me gustó, y creo que te gustó a vos también, es cuando hablamos de la teología de la niñez, de la vida con ojos de niños, ¿verdad? Porque recuerdo que contaste anécdotas de tus hijos, de tus preguntas, de cómo ellos miran a Dios, ¿verdad? Claro. Y bueno, creo yo que para los padres y para los que no son padres también, fue un capítulo bastante interesante. Criticamos un poco la cultura adultocentrista de las iglesias, menospreciar un poco al niño, que por cierto hay una anécdota, ¿no? Que a mi hija le gusta mucho orar, y ella se quejaba de que en ciertos círculos no dejaban orar a los niños, y nosotros le preguntamos, bueno, pero ustedes no oran, no, solo lo hace el adulto. Y ella demostró o ella evidenció que ya no que le estaba aburriendo la oración. Y luego nos decía en la casa, es que ya no quiero orar porque a mí me dicen que la oración tiene que ser ojos cerrados. Y bueno, tuvimos que hacer ahí reajustes y Ahora oran con los ojos abiertos. ahora, no, y mi hijo ora hasta jugando, ¿no? Pero está escuchando. Me he dado cuenta de eso, pero este programa nos ayuda porque criticamos un poco la cultura adultocentrista que tenemos en las iglesias y recuperamos la mirada teológica de los niños, ¿no? Sí, tenemos un amigo que es pastor y a mí me gusta porque creo que los miércoles o algo así hace culto que lo dirigen los niños y cantan canciones de niños y realmente es algo que yo pensé, pues esto hablamos en el programa y debería de ser así. Bueno, ¿te acuerdas en la iglesia donde estamos? Un día cuando diste ese programa, no lo hicimos de Halloween, pero que en la iglesia Sí lo hicimos. hice la reflexión de Halloween, que un niño era el que estaba opinando Y y el que tenía la mirada como más... y era de que no, es que nos han dicho esto y que no sé qué. Y al último que dijiste, bueno, ¿alguien quiere orar? Y él dijo, yo quiero orar. Y entonces todos nos sorprendimos, pero en buena manera. Sí, exactamente. Ese tipo de dinámica debería ser la iglesia, pues. Sí, sí, sí. Pero no es. Entonces, y a veces nosotros que decimos que vamos a una iglesia un poco más abierta a esas cosas, también nos cuesta, pues, o sea, nos cuesta un montón, porque yo que estaba dando, cuesta ponerse y dialogar, pues, Claro, sí, sí, escuchar sí. y eso, porque estamos acostumbrados a un ambiente solo de adultos. Sí. Así que, bueno, eso es un reto que nos queda a todos. Y un último que creo que nos gustó un montón es lo del documental por nuestras hijas. Sí, Eh, fue un documental un poco sí, perturbador. perturbador. Es cortito, lo pueden encontrar en YouTube, pero es bueno el documental. Creo que nos ayudó y nos va a ayudar también a seguirle la pista a estas críticas y a estos diálogos alrededor de la feminidad,
del machismo del dentro de las alrededor iglesias, del rol de la mujer. de la idea de sujeción, Exactamente. porque hablaban de eso, ¿no? De cómo las mujeres, por esta idea teológica de sujeción, un poco mal interpretada, o sea, sujeción total al hombre o al marido, puede dar pie o es una puerta de entrada también a luego abusos que se cometen en contra de las mujeres. Y luego de abusos, encubrimientos. Sí, porque es toda una cultura ahí de, bueno, hay que encubrir al siervo de Dios y que lo movemos y las mujeres, etcétera. Sí, bueno. Y un último que solo para cerrar ya, era el de los Óscares. Sí. ¿No? Ese es como nuestro tradicional, ¿verdad? Ese es y comentamos, creo que hicimos incluso un programa especial de la película que ganó a Mejor Película, no recuerdo si era surcoreana, pero salían puros asiáticos. Ya no recuerdo el nombre, estaba medio complicado, algo de todo en todas partes. Y bueno, comentamos Barbie, comentamos Oppenheimer. Y comentamos esta del tráfico de niños, no recuerdo cómo se llamaba ¿Silencio, creo? No, Silencio es otra, de Martín Scorsese. Es ese Martín Scorsese, la del Silencio. Esa de Silencio deberíamos de hacer un foro en algún momento. Esa está muy buena. Porque es de misioneros. Sí. De choque cultural. Y de choques culturales, como a veces hay que entender la cultura o cómo imponemos a veces cultura. Incluso hasta la relación con Dios se puede entender de distinta manera. Así es. Bueno, algo así de estas pláticas vamos a tener en esta temporada y quizás invitamos a nuestros amigos a que nos puedan sintonizar, ¿verdad? Sí, que se metan a la página de YouTube, ahí en Ceteca, y nos empiecen a seguir en el podcast Contexto y busquen nuestras series de programas. Aparte de estos que hemos comentado, hay muchísimos más. Bueno, muchísimos, han de ser más de 20. Pero eso... Hay temas que les pueden interesar y vamos a tratar que esta temporada también sea bastante llamativa, bastante interesante, con temas picantes, con temas actuales, etcétera. Quizás también queremos hacer partícipe a nuestra audiencia y quizás vamos a subir alguna historia en nuestros canales, ¿verdad? Para que puedan sugerirnos algún tema. Claro. Tal vez sacar algún tema de las sugerencias de nuestros oyentes, ¿verdad? Sí. Amigos, regularmente nuestros oyentes primarios son nuestros amigos, familia, ¿verdad? Y después eso se va... Saludos a mis papás que siempre lo ven. Bueno, mi papá no creo que lo mire, pero mi esposa siempre lo mira, son las que nos están criticando. Yo no sé si lo ven más por morbo, o sea, por hacer la crítica de que si se veía bien, si se veía mal, o porque quieran escucharlas, ver que nos escuchan todos los días. Nos han ayudado a hacer mejor los programas, mejor el diálogo, así que gracias a todos los que nos han acompañado en estas 2 temporadas, y esta tercera temporada promete muchas cosas buenas y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que nuestros diálogos también puedan ser, como decimos siempre, de edificación, de bendición y estas cosas. El lenguaje. Claro, el lenguaje evangélico, pero realmente que pueda ser de crecimiento. Sí, eso. Para la vida en sus diferentes facetas, ¿verdad? En su área espiritual, mental, física, etcétera, ¿verdad? Que pueda lograr un crecimiento en la integralidad de la vida. Así que, amigos, están invitados para esta tercera temporada. Gracias por su sintonía. Pónganle clic a la campanita, suscríbanse y para que puedan ver más de su programa, de su podcast Contexto, Teología Simple.